Buenas tardes, Dios bendiga a todo el pueblo del Señor y especialmente al Instituto Tecnológico Rumiñahui. Hoy nos encontramos aquí en la iglesia Fuente de Vida Eterna con nuestro amado pastor Cristian Hidalgo. Hoy queremos compartir aquí una entrevista sobre las diferentes teologías y corrientes que se encuentran dentro de las diversas iglesias. Mucho gusto tener otra vez aquí mi pastor amado. Hoy el culto estuvo muy emocionante, me gustó el culto y lo esencial del tema, porque si Dios te lo prometió, te lo cumple. Eso fue algo para mi vida que me llenó totalmente. Bueno, mi hermano, no le quito más tiempo. Hoy tenemos una entrevista, vamos a hacerla amena, vamos a hacer como un conversatorio y en este caso vamos a hablar, como te dije, de las diferentes teologías que se viven en diferentes iglesias. En este caso vamos a compartir la teología que se vive en la iglesia Fuente de Vida Eterna. Le comento la pregunta, dice así: ¿cómo describiría la posición teológica predominante en su iglesia en relación con la teoría liberal? Aquí yo lo voy a decir: explique si hay elementos de lo que es liberal que son adoptados o rechazados y por qué. Bueno, nosotros, muchas gracias, mi hermano Elvira, por la invitación. Nosotros entendemos, bueno, como la teología de liberación o la teología liberal, sabemos que entendemos que nace ya desde el siglo XIX, el siglo XX, y esas son tendencias que han venido arrastrando por generaciones o por décadas, ¿no? Pero más allá de todo, nosotros sí rechazamos la teología de liberación o teología liberal. ¿Por qué? Porque hay dogmas o cosas que están, o puntos que están perjudicando a la iglesia actual, ¿no? A la iglesia que el Señor nos ha entregado, y hay que tener mucho cuidado, pues, se vuelve unida. Bueno, nosotros rechazamos, ¿por qué? Porque la única autoridad que tenemos es las Escrituras. Amén. ¿No? Y la parte importante es Cristo en nuestra vida. Amén. Y si nosotros entendemos esto, vamos caminando en lo correcto. Pero más ahora, en esta teología liberal, están obviando esa autoridad, porque están poniendo pensamientos humanos y no lo que dice la Escritura. Predicaba hoy y decía que la única autoridad aquí profética es la palabra de Dios, la Escritura. Entonces, eso es parte de esta teología liberal que está engañando, ¿no? Está manipulando a este sector de varias iglesias o varios lugares que se están dejando llevar por este motivo, también la parte liberal y esto de la prosperidad, este tema también que se están dando ahora mucho en las iglesias. Ya se está perdiendo mucho la parte como es de hablar de la santidad de Dios, de lo que es Jesucristo, de la persona de Jesucristo. Más se habla de pensamiento humano. Amén. Entonces, rechazamos rotundamente eso, ¿no? Pero en el transcurso de la entrevista vamos a ir viendo también los pros y contras también de esto, ¿no? Ese es lo esencial. Dentro de esta situación, recordemos que la idea de liberación justamente nace en los siglos XIX y se desarrolla más en los siglos XX en ese sentido. Y uno de los precursores de esta teología es Friedrich Marcher, el mismo de que él funda esta teología y se saca a Dios como centro de todo y reemplaza a Dios con el ser humano y convierte al ser humano en el centro de las cosas. Entonces quiere que todo, a la palabra del Señor, se adapte a la necesidad, al modernismo, tanto cultural, tanto como social, tanto como económico, al ser humano. Mira, dice 1 Timoteo capítulo 3, 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, esta es la parte donde nosotros nos centramos, en las Escrituras, ¿no? Que la teología liberal está siendo un poco desplazada en esta parte. Desplaza la autoridad de la Biblia.
Dentro de esta teología también nace la teología de la liberación. Dentro de la teología de la liberación es influida por los problemas económicos, por las guerras, donde el poder económico aflige a la clase social que menos tiene. Y ahí nace también influida la teología de la liberación. Y en esta situación, ¿qué impacto ha tenido la teología de la liberación en las prácticas sociales y comunitarias de su iglesia? Aquí usted me puede mencionar ejemplos específicos de ministerios o proyectos que reflejen este enfoque. Sí, bueno, esta teología, por eso le digo, hay pros y contras, porque hay cosas buenas también, ¿no? Por ejemplo, la tendencia de cómo es de la parte comunitaria como iglesia. Nosotros tenemos que apoyar, ¿no?, la parte de la comunidad, ¿no? Es importante entender que el bienestar del ser humano también es bueno, ¿no? Y que nosotros como iglesia, que esta teología liberal entiende es que ya va por lo social. Sí, va a un impacto más allá, tal vez, de cuatro paredes de una iglesia. Lo que nosotros también tenemos que entender que esta parte es importante en lo que ayuda a los jóvenes desamparados, a las viudas, como dice la Biblia, pero más allá de todo es la ayuda comunitaria. O sea, ya ahora, ya la iglesia en la calle, ya la iglesia en el impacto, ya no simplemente haciendo cultos y estando ahí con alabanza, está bien, la prédica, pero también la iglesia tiene que ir afuera. Y es parte también de esta teología, aunque no nos duele un poco creerlo, pero es parte de esta revolución que se está viviendo hoy en día. Que lo veo bueno, porque también tenemos que ser grupos de líderes. Tenemos que impactar también a la comunidad. ¿Cómo nosotros vamos a llegar a nuestros vecinos? Por ejemplo, esta iglesia tiene también una comunidad. Nosotros tenemos que ser luz. Entonces, esta teología de liberación habla mucho del trabajo comunitario, habla mucho de la ayuda social. Amén. También vamos a conversar sobre la teología de la prosperidad. Y entonces vamos a preguntarle a usted, ¿cómo se aborda el tema de la prosperidad en la enseñanza y predicaciones de su iglesia? Sí, nosotros entendemos, hermanos, que tenemos un Dios que bendice, un Dios que nos fortalece en medio de todo. Pero más allá de hablar de algo como el dinero, es muy delicado en la iglesia. Por eso hoy en día nosotros como pastores somos señalados. Porque no, el pastor es el que pide esto, el pastor es el que vive de diezmo y que es un ladrón, disculpe la expresión, pero son cosas que han marcado esta teología liberal o esta teología de la prosperidad, de que esquematizan un poco la parte de que el da más es bendecido más, ¿no? Yo en una ocasión vi, ¿no?, que, por ejemplo, un predicador viene y dice: el que da $5,000 por este lado, los de 3,000, los de 2,000, son cosas que no debe de ser así. Lo estamos cogiendo la iglesia, las cosas de Dios como un negocio, y eso no es así. Entonces, eso está enfatizando. Nuestra iglesia es una iglesia que sí está a favor de la bendición de Dios, pero no de lucrarse de eso, o no enfatizar varias veces por el dinero. Hoy en día, el 100% casi de las predicaciones de esta teología de la prosperidad, hermano, no predican la palabra de Dios, sino que hablan de que tienen que dar un pacto, de que tienen que bendecir esto, que el apóstol, que lo otro. Entonces, no estamos encaminándonos bien en esta enseñanza que Dios nos quiere dar. Aquí la palabra de Dios dice: amado, yo sea, en Juan capítulo, tercera de Juan capítulo 1, versículo 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero estamos hablando de que cuando viene Jesús en nuestra vida, Él lo cambia todo. Amén. ¿No? A pesar de que podemos estar viviendo en una casa humilde, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a proveer. Es eso, pero no enriquecernos con el evangelio, que eso no está bien. ¿Qué se imagina que fuera un negocio ser cristiano? Porque al creer y llenarse de la prosperidad, pensamos que Dios está al servicio de nosotros, que pensamos que si nosotros damos $100, Dios nos va a dar $100. Mire ese tremendo negocio, que cualquiera, en vez de venir con un corazón dispuesto a servir a Dios, viene con un corazón comprado para servir a Dios. Entonces aquí lo que se recalca
en sí, y lo que usted me da a entender, que la iglesia Fuente de Vida Eterna más se preocupa en la prosperidad de la vida del cristiano. Amén. Y como dice la palabra, el resto vendrá por añadidura. Sí, mirar primeramente el reino de los cielos Y su y justicia. su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura, dice su palabra. Entonces, nosotros como iglesia tenemos mucho cuidado a hablar de dinero aquí. El Señor nos ha bendecido, ¿no? El Señor nos ha bendecido en la iglesia, tenemos 8 años recién, pero hemos avanzado en la iglesia. Pero no es nuestro estilo estar en los altares pidiendo dinero o pacte con esto o lo otro, ¿no? Más bien nosotros entendemos que Dios es soberano y Él nos va a proveer a medida de nuestra fidelidad a Él. Y yo aquí le recuerdo el tema de la palabra de Dios. Usted me dijo el tema principal, porque si Dios te lo prometió, Él lo cumple. No tienes que negociar. No tienes que No, negociar. que yo te doy $1,000, $2,000, ahí sí me dan. No. Él si lo prometió, lo va a cumplir. Amén. Y es como en mi caso, cuando yo era más joven, claro que soy joven aún, ¿no? Amén. Yo no tenía recursos económicos y yo estaba estudiando, pero solamente Dios sabía mi necesidad. ¿Y qué pasó? Yo clamaba a Dios, oraba a Dios en silencio y en oración, y venía gente y a mí me daba dinero, aunque es imposible para el hombre creer que sea así. Yo lo digo porque lo viví en experiencia propia y Dios solventó parte de mis estudios. Entonces, no es que yo le doy a Dios $100 y voy a ser prosperado por $1,000. No es que yo hago un pacto para que Dios, por obligación, tenga que hacer lo que yo quiero. Y eso no es la palabra de Dios. Bueno, entonces, dentro de la teoría liberal, también vamos a hablar en el sentido bíblico. Y esta pregunta dice: ¿en qué medida la teología liberal ha influido en la interpretación bíblica y la enseñanza doctrinal de su iglesia? Bueno, como le digo, al inicio yo manifesté que nosotros rechazamos rotundamente esta teología, porque no nos creemos que somos liberales, pero sí que hay también cosas que en el campo teológico se deben de saber interpretar, ¿no? Entonces, primeramente entendemos, hermano, que nosotros tenemos que interpretar la Biblia a la luz del conocimiento que Dios nos ha dado como seres humanos. Nosotros tenemos, como dice la palabra aquí en Salmo 119, 105, lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, la única información que nosotros tenemos que apoyarnos no es en la palabra del ser humano, sino la lámpara que nos va a guiar en el camino, que es la luz, que es la palabra del Señor escrita. Esa parte, nuestro fundamento, y lo sigo sosteniendo, es nuestro énfasis en nuestra iglesia Fuente de Vida Eterna. La palabra, no la palabra del hombre, sino la palabra de Dios, la palabra escrita. Listo, mi pastor. Compartiendo más, aparte de la teoría de la liberación, ahora vamos a hablar en qué manera la teología de la liberación ha influido en la forma en que su iglesia aborda la justicia social y la lucha contra la desigualdad, porque es uno de las actividades que realiza esta teoría de la liberación. Bien, podemos darnos cuenta que nosotros cuando estamos aquí en la iglesia, nosotros impartimos la palabra, pero más allá, nosotros no hacemos excepción de personas. O sea, nosotros no estamos diciendo, no, el que vino con Pepsi no puede entrar a la iglesia, que eso es parte de la teoría un poco tradicional de la iglesia, ¿no? Más allá, yo creo que esa es la tendencia que ha traído un poco esta teología liberal, ¿no? Pero como le digo, hay cosas buenas y cosas malas. Jesús, ¿con quién se juntó? Mi pregunta es, ¿con quién se juntó? Con los pecadores. Pero hoy en día nosotros señalamos, porque tal vez vino con un pantalón, vino con un arete, vino con pintada, alguna cosa. Entonces nosotros tenemos que entender que esto, como teoría, sí, hay que tener mucho cuidado, pero también no podemos rechazar a las personas. Y nuestra ayuda social siempre va a estar ahí como iglesia. A pesar de que puedan venir, tal vez con una forma, tal vez al inicio no es adecuada, ¿no? Para las personas, ¿no? Que vino así,
Pero yo sé, Leonida, que el único que hace los cambios aquí es Dios, el Espíritu Santo de Dios. Es el que transforma, que guía. O sea, nosotros no podemos hacer nada, aquí el que cambia es Dios. Y yo lo he visto jóvenes que vienen con cosas y a medida que ellos van cambiando su vida, ellos van transformando, ya se quieren quitar esto, ya ellos ven que el Espíritu Santo reina en su vida y que el Espíritu Santo da testimonio de él. ¿Cómo se percibe y enseña el concepto de la prosperidad en su iglesia? ¿Cómo se percibe? Sí. La parte del concepto de la prosperidad en su iglesia. Bueno, esta tendencia, ¿no?, un poco liberal, tal vez usted la puede percibir, ¿no?, por medio de programas, de cosas, alimentos que se están dando, ¿no?, que no se están en otras iglesias dando, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos ministerios, ¿no?, que nosotros le llamamos, por ejemplo, el ministerio de trabajo acá, ¿no?, el ministerio de Generación Peque, por ejemplo. Antes era Escuela Dominical, pero nosotros ahora le hemos puesto un nombre, Generación Peque, que es parte de los niños, ¿no? Por ejemplo, el ministerio de multimedia, ¿no? Antes no se llamaba multimedia, se llamaba, qué sé yo, cámara o proyector, ¿no? Pero ahora tenemos un ministerio de multimedia que nos pueda ayudar en la parte de lo visual. Y no lo veo mal por el unido, lo veo como es bien. Y ahí se evidencia, ¿no? Usted puede ser que nos podamos dar cuenta que se están viendo cosas de la parte de cómo es contemporáneo, pero no es malo. Yo lo veo que no es malo porque más bien nosotros estamos, como le digo, adaptando algo para que la gente pueda sentirse bien, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, actualmente no había aire acondicionado, estaban con los ventiladores, se le pone un aire acondicionado para que puedan tener una mejor estadía aquí en la iglesia. Pero hay gente que critica eso, pero eso es lo que yo le digo. Yo no, en mi postura creo que esas cosas no son malas. Y eso no es que no me hace ir a un campo, a una casa humilde y predicar. Yo creo que el siervo de Dios tiene que manejarse en toda la atmósfera, Entonces, pero sí es importante que entendamos que para Dios todo es posible. O sea, para Dios, yo creo que si tenemos un corazón que le obedece, yo creo que Dios se va a poder contentar con nosotros, ¿no? Aquí, dentro de la prosperidad, yo comparto dos conceptos. Que el siervo de Dios, el cristiano, puede prosperar, porque Dios nos puede prosperar. Lo malo está aquí es que esa prosperación sea el centro de la vida del cristiano, que solamente se limite a ganar dinero, cuando lo más bendecido es prosperar la vida cristiana en este sentido. ¿Ya? Entonces, lo que enfocamos aquí, lo que me da a entender que su iglesia, seguimos diciendo que no se centra solamente en las cosas materiales, realmente no se centra en las cosas materiales, más se centra en la vida del creyente, que prospere espiritualmente, que crezca espiritualmente día a día, que cumpla la palabra. ¿Ya? ¿Qué desafío ha enfrentado su iglesia al integrar o rechazar aspectos de la teología liberal? Ha habido debates internos sobre temas como la autoridad bíblica, los derechos humanos o ética social. Si nosotros tenemos acá una escuela bíblica, escuela de discipulado, escuela de liderazgo, y nosotros enseñamos, discipulamos, y también hacemos también debates, ¿no? A veces en materia, ¿no?, que nosotros estamos viendo sobre la ética cristiana, ¿no? ¿Qué será ético? ¿Qué es mejor? ¿Qué hacemos? ¿No? Y sí ha habido sin controversias un poco de algunas cosas que se están viendo, ¿no? Pero nosotros con la palabra, no de la palabra, nos sacamos tal vez de esa ignorancia, se puede decir, de lo que también está pensando, y por medio de la palabra del Señor, nosotros le enseñamos para que ellos puedan llevar una mejor relación con Cristo. Más allá de todo, hay cosas que están pasando hoy en día en las iglesias, hay mucho liberalismo, ya no hay ese cambio, o sea, no hay esa diferencia del cristiano con una persona secular, una persona que no conoce a Cristo, ¿no? Hoy en día me admiro a veces las posturas de la iglesia, ¿no?, que dicen, no, tú puedes compartir en el mundo y puedes venir también a evangelizar, mezclar, y no es apostasía total.
Amén. Ya se vienen cosas tremendas, que el mundo, la apostasía es que el mundo venga a la iglesia. Y eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? En muchas cosas. Y sí se ha habido debates, sí ha habido cosas, pero como le digo, a la luz de la palabra del Señor podemos sanar y podemos liberarnos y podemos también, como es, decir, gracias Señor, porque tenemos el manual de vida que es tu palabra. ¿Cómo influye la teología de la liberación en la misión y visión de su iglesia hacia los pobres y marginados? Influye mucho porque nosotros también somos gente que tiene células, trabajamos afuera, en la comunidad, y sí hacemos programas. Por ejemplo, hoy en día tuvimos ¿cómo es? Eso de clínicas afuera, ¿cómo se llaman estas brigadas médicas? Tuvimos brigadas médicas, estuvimos compartiendo la Biblia, la palabra de Dios a la comunidad, pero a la vez también mandando un examen médico, una atención médica. Entonces, sí ha influido bastante, pero de la mejor manera, no negativamente, sino positivamente, ¿no? Porque esta teoría de la liberación habla mucho de ayudar, de enfatizar la parte social. Entonces, yo creo que son partes que estamos valorando mucho y lo hacemos con cuidado también. Amén. ¿Cuál es la postura de su iglesia respecto a la teología de la prosperidad? Bien, nuestra postura de la teología de la prosperidad, no somos partidarios de esta teología, porque creo yo que tenemos un Dios proveedor, pero nuestro Dios no es el dinero. Nuestro Dios es Dios vivo, que nos provee. Así sea que estemos en las necesidades más grandes, Él va a estar ahí fiel. Y no es que nuestro Dios es el dinero, nuestro Dios es la prosperidad. Si no habla de la prosperidad está mal. No, también hay que hablar también de que a veces el cristiano tiene que pasar pruebas y escasez, o ir al desierto para que Dios nos hable y nos dé algo mucho mejor. Entonces yo comparto eso. No toda la vida vamos a estar prosperados en esa parte. No digo que no tenemos que ser prosperados, pero sí como Job. En algún momento va a venir la prueba, va a venir la situación y tenemos que estar dispuestos a eso. ¿Cómo se concilian en su iglesia la enseñanza de la teología de la liberación con otras corrientes teológicas como la teología liberal o la teología de la propiedad? ¿Existen tensiones o armonía entre las teologías en el contexto de su iglesia? Como le digo, hay un equilibrio total, ¿no? Hay un equilibrio. No somos ni muy liberales, pero también no somos tampoco muy conservadores, ¿no? Pero nosotros mantenemos una línea que le agrade a Dios. Es lo que está en la luz de la palabra, y nosotros entendemos que sí hay tendencias en nuestras vidas. Yo soy un pastor joven, somos gente joven, y hoy en día el modernismo está atrapándonos. Pero yo siempre digo, hay que tener mucho cuidado, porque por ejemplo aquí hay un cuerpo diaconal, ¿no? Siempre yo consulto, ¿no? Vamos a hacer algo, los diáconos están ahí también dispuestos para ayudar. Y esta teología de la prosperidad, la teología de la liberación, sí hay influencia, no te puedo negar, sí hay influencia, pero que sea el centro de nuestra iglesia, no. Nuestro centro es Jesús y la Biblia, la palabra revelada. Dentro de esta pregunta y dentro de todas las corrientes, aquí estamos hablando del comunismo, estamos hablando del modernismo. Dentro del modernismo estamos hablando, en la actualidad, ahora quiere que la palabra Dios no sea el centro, que el ser humano sea el centro, y que todo se adapte, la palabra de Dios se adapte a sus necesidades. Dentro de esto estamos hablando que ahora tenemos que aceptar la creencia de las personas y no a raíz de la palabra. Ahí encontramos, como dije, el comunismo, encontramos ahora en la actualidad de que hay pastores gay, y dentro de esta situación quiere indicar que ya no se tiene que hablar del pecado, en pocas palabras, predicar de la salvación. Pero es puro amor. Y solo de decir que Dios es amor, pero se olvida una otra parte esencial de las Escrituras, que Dios es amor, sí, pero también fuego consumidor. es fuego consumidor. Dios es justo. Dios es justo. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dentro de eso. Bueno, mi pastor, ante todo, yo le agradezco por el día de hoy, por esta entrevista, y como
nosotros tenemos a nuestro pastor aquí, Cristian Hidalgo, pastor de la iglesia Fuente de Vida Eterna, y él nos va a dar el último consejo de de la entrevista del día de hoy, para considerar los aportes, para considerar lo que no debemos hacer los cristianos, para no dejarnos llevar de las diferentes teologías que nos pueden ser dañinas para la vida cristiana. Y vamos un día a topar la presencia del Señor y va a decir: no todo aquel que diga Señor, Señor, solo todo aquel que haga la voluntad de mi Padre. ¿Algún consejo para todos? Sí, primeramente, gracias Leonidas por esta invitación, por esta entrevista. Yo te felicito porque hay pocos hermanos que hacen estos espacios para poder también dialogar, ¿no?, en base a estas teologías. Me siento honrado por el instituto, por este tiempo que estamos viviendo. Los tiempos son malos, Leonidas, no son buenos, y van por la parte profética, lo que dice la Biblia en Mateo 24, que los tiempos van a ser más difíciles, porque estamos esperando lo de Dios, la venida de Jesucristo. Pero más allá de todo, quiero dar a entender que hoy en día no puede entrar la apostasía en la iglesia. El mundo se queda en el mundo, lo de Dios se queda en su casa, en nuestros corazones, porque nosotros somos la iglesia. No son cuatro paredes, pero usted es la iglesia, y donde debe reinar la palabra es en nuestros corazones. Que nada ni nadie nos aparte del temor del Señor, porque Él es el único que nos puede ayudar. Ninguna teología del hombre, ninguna teología del ser humano nos puede apartar de lo de Dios, la verdad absoluta de su palabra, porque Él